Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por su fidelidad, por su paciencia, por su interés, también por sus críticas y sugerencias. Bienvenidas siempre. Esta noche tenemos nuevamente con nosotros al ingeniero Leopoldo Monzón Ugarriza, quien es uno de los más destacados gerentes de empresas de investigación en formulación de estudios de proyecto y de preparación de toma de decisiones tanto para inversiones públicas como inversiones privadas. Yo tuve el honor y la dicha de conocerle allá el año 2011. Correcto. 2011, y hemos tenido momentos de importante interacción. Aprecio mucho su trabajo. Yo le he pedido a Leopoldo, que es el gerente de Proesmin, una empresa que ha empezado en el Perú y que es una de las empresas que mejor conoce nuestra realidad, lo digo sin ningún tapujo. No creo que ni los servicios de inteligencia tengan una calidad de información sobre aspectos básicos de lo que es el territorio, la población y la economía del Perú, que la que tiene Proesmin, que además hoy día es una empresa que está proyectada en el plano internacional con una serie de intervenciones en el extranjero, pero que no son materia de esta conversación. El tema de hoy es nuevamente el tema que está en la agenda económica presente y del futuro del país, ya sea que se mire en un sentido o en otro. En la tarde, el canciller de la República, me contaba Leopoldo, yo no escuché esa información, declaró que ratificaba la presencia del presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, para la reunión de APEC y la inauguración del puerto a fin de año, y él acaba de anunciar hace unos instantes en el canal N que va de viaje a China para asegurar las decisiones que correspondan a su nivel en lo que corresponde al gobierno de la realización de este proyecto, porque hay algunas cosas en las cuales es pertinente la intervención del gobierno y otras no, que se desarrollan a través de los inversionistas, a través de las empresas que hacen las consultorías y que producen los servicios. Bien, dicho esto, paso directamente a pedirle a Leopoldo que nos diga con todo rigor por qué los peruanos tenemos que tener alegría, satisfacción, sana expectativa, no ser ilusos, pero sí tener una sana expectativa, alguito de esperanza. No me gusta utilizar esa palabra porque resulta en exceso religiosa, en una inversión como Coscochipping, cuando el Perú atraviesa por una crisis económica, política en primer lugar, terrible, de paje a rey o de pajes a reina, para hablar figurativamente, no solamente en Lima, sino en todos los departamentos que mal llamamos regiones por un error que persiste en los peruanos. ¿Por qué tenemos que ser? No tenemos entonces una buena dirección política, lo estamos viendo, hay personas competentes en el gobierno, en este ejecutivo también las hay, sin duda. Conocemos a varias de ellas, los hemos tenido incluso en este programa como invitados, pero una golondrina no hace verano. Y por otro lado, no tenemos un sistema nacional de planificación, y una obra de estas nos encuentra en la pinza que representa la inversión de la República Popular China con la inversión del Brasil, porque lo que salga por acá no va a venir del sur del Perú ni del norte, va a venir desde el Brasil, principalmente, aunque no exclusivamente. Y si el Brasil se expande por otros hermanos estados que están al sur del Perú a través de sus canales de comunicación multimodales, también van a salir a la costa peruana, o eventualmente parte seguirá con la costa chilena, que es otra de las opciones que ellos tienen. Entonces, no tenemos ni sistema de planificación, tenemos una mega obra en un marco geopolítico en el cual no somos casi nada,
y tenemos una cierta debilidad política. En estas condiciones, por favor, dinos con toda libertad por qué tenemos que tener una sana expectativa en el futuro de esta inversión, que es una inversión de un puerto y no es una inversión de un territorio alrededor del puerto, que hoy día está de moda hablar así. Te escucho y muchas gracias, Leopoldo. Manolo, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de RCR, gracias al público que nos escucha. Has hecho recordar cómo nos conocimos. Y nos conocimos porque estábamos conversando en esas épocas, sobre el proyecto Conga, y te hago recordar esos momentos. Así es. Porque voy a traer el pasado al presente. Perfecto. Porque es una bonita analogía del por qué estamos acá hablando del puerto de Chancay y qué pasó en esos momentos. En esos momentos nos conocimos porque teníamos una mirada de que este proyecto tenía que salir con algunas condiciones y las planteamos así. Y esas condiciones tenían que ver con un restricto trabajo social y ambiental y el trabajo netamente de sacar el proyecto minero. Entonces eso lo hacía viable. Y se volvió inviable porque no hubieron las fuerzas que se juntaron para que eso se dé. Los resultados es que hoy día, a un crecimiento de consumo del cobre muy alto en el mundo, tenemos una oportunidad menos, y sumado a lo que está alrededor de Conga, tenemos 4 o 5 oportunidades menos que han hecho que nuestro país pase al tercer puesto de productores de cobre. Así es, y con otros proyectos paralizados también. No, claro, los del sur, pero te estoy contando, haciendo referencia a ese. Perfecto. Podríamos luego otro día hablar de todo lo que sucede en el sector, pero solo traigo este presente a ese recuerdo. Y hace pocos días hemos sufrido pues un embate contra este proyecto. Han habido algunas fuerzas del mismo gobierno que se han puesto en posiciones antagónicas y algunas exigiendo de que se regrese este derecho de exclusividad de manejar el puerto a un privado y pase por un mecanismo diferente. Entonces, eso me hace recordar a esas épocas de Conga. Pero ya, yendo a la pregunta concreto, ¿qué tiene este puerto? Pero es válida tu recuerdo, ¿eh? ¿No? Sí, porque claro. es algo así como que cambia un poco la figura, pero el ciclo, como que estar viendo la película de nuevo. Sí, claro, claro. Entonces, pero eso es lo que no tenemos que permitir. Entonces, ¿por qué no debemos permitir eso? Porque el puerto de Chancay tiene una particularidad, y esa particularidad se basa en lo que se basa este programa, que es la geopolítica. Lo que está sucediendo hoy en Panamá, lo que tú acabas de decir que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Latinoamérica y lo que va a suceder con Europa. Todos sabemos que el Pacífico maneja el 70% de la economía mundial. Entonces, en este Pacífico que maneja el 70%, desarrollas un puerto en el momento que el canal de Panamá ha perdido altura de agua, ha perdido calado, como se conoce, y el puerto de Chancay tiene un calado muy importante y mucho más importante que los puertos chilenos, solo comparado con los puertos americanos de California, pero por ubicación geográfica el puerto de Chancay tiene una ventaja tremenda con respecto a ellos. Entonces, no es solo el Perú, con su economía de exportaciones mineras de 60.000, 65.000 millones de dólares anuales, sino es la economía brasilera, con exportaciones hacia el Asia de 90.000 millones. Es el Asia hacia el Perú y hacia Latinoamérica, requiriendo productos de casi 50.000 millones de dólares hacia sus mercados, no dicho por nosotros. Esto lo anunció hace menos de una semana el ministro de Agricultura acá en el Perú y dijo, miren, esto es lo que me he encontrado, pedidos a firme a partir del puerto de Chancay de ello. El manejo de la madera y las exportaciones forestales y el crecimiento minero. ¿Y por qué? Porque llegar al Asia va a tomar entre 10 y 14 días menos
de lo que toma hoy. Eso significa de que los productos perecibles van a tener una ventaja competitiva para llegar. O sea, no vas a tener que irte a Antofagasta para exportar paltas o arándanos. Vas a poder hacerlo de Chancay. Es una cosa con una ventaja. Lo otro, amarrado al tiempo, es la ventaja económica. Va a costar casi 20% menos de flete llevar los productos de este lado del mundo hacia el Asia. Entonces, esa configuración nos va a cambiar. Porque el interés de empresas chilenas de manejar el cabotaje en toda esta zona del Pacífico, porque sus productos, no solo los de ellos, todos los productos van a salir con una ventaja competitiva a partir del puerto de Chancay. No hay que mirar solo eso. Ahora, esa es la mirada que va a mover el puerto y la economía que se va a llevar alrededor del puerto. Hoy día estamos yo le llamo en la década de las energías renovables. Vamos a entrar, la siguiente década va a ser la década del hidrógeno. Cuando entremos a la década de las renovables, el hidrógeno, el litio para las baterías, etcétera, va a haber un gran auge de consumo de cobre. Eso es lo que se prevé en el futuro. El Perú, mal que bien, es un país con unas enormes reservas de cobre, demostradas. O sea, si bien es cierto, te contaba que hemos pasado al tercer puesto por República del Congo, pero el Perú tiene un potencial de cobre. Yo no estoy tratando de analizar si el gobierno es bueno o malo, sino las oportunidades. Sí, precisamente eso es la pregunta, ¿no? Entonces, las oportunidades, como te cuento, están ahí. Okay. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas oportunidades calen en las autoridades de todo tipo y en los empresarios? O sea, no solo tenemos que pensar en que estas oportunidades tienen que llegar a todos y tienen que ser entendidas por todos. Entonces, hoy en día, como yo digo, el Estado versus el Estado en estas decisiones del MTC no nos sirven para nada. Sí nos sirven las declaraciones del canciller, eso sí nos sirve. Sí nos sirve que hace pocos días haya salido un decreto en el cual el Ministerio de Inclusión Social, que es el MIS, tome la bandera y no importa quién, ¿no?, haya sido ellos u otros, tomen la bandera para un desarrollo social a partir del puerto de Chancay, porque yo me temo que si no se hacen las cosas de esa manera, lo que va a pasar es que nos vamos a enfrentar, todos los puertos del mundo se enfrentan a graves problemas de seguridad. Así es. Y más un país como el nuestro, que es tan complejo, va a tener este tipo de problemática de todas maneras. Y para eso tenemos que desarrollar la parte social de infraestructura que no existe, pero no solo infraestructura, sino de manejo, de logística, de dirección, cosa que el Perú adolecemos. Como tú dices, hay una agencia que depende de la PCM que se dedica a la planificación, el CEPLAN, pero su presupuesto no alcanza ni para pagar a más de 10 personas en todo el año. Entonces es imposible que puedan actuar de alguna manera. Y no hay sistema de planificación como tampoco, tal, ¿no? como Eso, tal, no y no hay una continuidad tampoco, ¿no? O sea, queremos inventar, el Perú sufre, otro de sus grandes males es que queremos inventar la pólvora, cada nuevo gobierno, llámese regional, distrital, todos quieren hacer un nuevo invento, nadie coge lo hecho y le agrega valor y lo lanza, ¿no? Si no, todos queremos hacer algo nuevo y nunca hacemos nada porque solo nos pasamos formulando y no haciendo. Hay casos pues emblemáticos de lo que te digo. Entonces, el puerto de Chancay es esa oportunidad para hacer ver las cosas de otra manera, dejar de pensar en relojes. O sea, yo creo que estamos distraídos. Sí. Cuando tenemos esto que significa, mira, como número, y luego te lo puedo detallar. Por favor. El puerto de Chancay puede representar desarrollo en inversiones alrededor del puerto en diferentes ejes,
como te estaba diciendo, renovables, transporte, cabotaje, temas de agro, temas de minería, que acabamos de hablar, temas de forestación, etcétera, son casi 80.000 millones que pueden entrar a la economía peruana, que no necesariamente tienen que ser del Oriente, sino que son para el mundo entero. O sea, estamos las manos abiertas para que empresas de cualquier parte del mundo vengan e inviertan. Y no es una locura. En las últimas semanas ha visitado ministros de Brasil el puerto, con el mismo ministro de Transportes, para ofrecer el tren bioceánico. Ese tren bioceánico que nos conecte al Brasil con Ucayali y que termine llegando al túnel del puerto de Chancay, también representa la conexión con Europa, porque Brasil tiene un comercio grande con Europa y va a haber un eje de traspaso de Europa hacia Chancay, Shanghái, importantísimo, y por eso es que empresas de Alemania, empresas de Francia, empresas de España ya han venido, ya han visitado el puerto y dicen: yo quiero ponerme ahí con mi planta de hidrógeno, yo quiero ponerme ahí con mi planta de baterías de litio. Entonces tenemos una puerta. A partir de esto tenemos que armar un eje con el Ministerio de Producción y hacer una zona especial con ventajas económicas como la SEC de Paita, Zona Económica de Desarrollo Especial, como Matarani, en Chancay. Y eso significa que empresas de las más grandes, las puertas abiertas para Tesla, las puertas abiertas para Toyota, las puertas abiertas para Mercedes, que son los que están en la carrera hacia el hidrógeno en la electromovilidad. Y también para los estadounidenses y canadienses, si no quieren perder el terreno. Por eso te digo, Estados Unidos es una pena, pero no se puso de espaldas de Latinoamérica por gran cantidad de tiempo. Entonces, hoy día vuelve a tener una oportunidad. El hecho de que no maneje el puerto no significa que no tiene oportunidad de hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, ellos podrían llevar tecnología, hacer una refinería cerca a Bayobar, entre Bayobar y Eten, con cabotaje a Chancay, y hacer una refinería de cobre que permita nuevamente a Conga, a Galeno, a Michiquillay, a La Granja, procesar ese metal y exportar cátodos, que nos cambiaría, mire ese valor agregado que significaría. Ese paquete de refinería con las 4 minas significan más o menos 30.000 millones de dólares. Cosa que no tenían esas minas en el momento en que yo las conocí y estuve por ahí también, no sé si recuerdas, claro, porque no había este proyecto. Claro. Simplemente no había. Se abre una puerta. Así es. Y la puerta se abre porque también ya hay 2 empresas chinas, hay que hablar con lo que es hoy día, que ya tienen el manejo de estas empresas, ¿no? Entonces, llámese Galeno y Río Blanco. Entonces, ahí hay oportunidad de interés común, refinería común, un tren que te saque a la costa, y hoy día eso ya es rentable, a este precio del cobre y con precios de flete mucho más económicos y con llegada mucho más rápido al Asia. Eso tenemos que orientarnos. Permíteme una pregunta. Normalmente en este tipo de inversiones y de aprovechamiento de esta oportunidad, que yo también la llamo, es una inducción, ¿no? Es una decisión económica que induce otras para crear un círculo, ojalá círculo virtuoso, un circuito de acumulación de capital, de desarrollo, de oportunidades, ¿no? Eso lo conocen ustedes muy bien los economistas. Pero hay una dimensión que es la economía política del gobierno, la economía política estatal. Y la dimensión de seguridad no se la podemos pedir a una empresa privada ni tampoco a un inversionista extranjero. A mí me sorprendió terriblemente, te voy a ser sincero, sin irrespetar a nadie, que
cuando se mencionaron las dimensiones de seguridad interna y de seguridad internacional del puerto, alguien del gobierno actual, no sé si de este gabinete o del gabinete anterior, pero alguien dijo, sí, vamos a poner una comisaría. Y francamente, casi me caigo, como dicen en los chistes, ¿no? Un plop. Entonces, creo que eso sería un asunto muy importante a incluir, porque representa también un intangible en el cual el gobierno es el responsable, no es la empresa privada, es el Estado el responsable, que lo puede hacer con participación de la empresa privada, obras por impuestos, lo que se quiera llamar, pero hay una dimensión ahí importante que además tiene que ver con la formación de personal, para que el personal que trabaja en materia de seguridad interna se ponga también en el chip de la contemporaneidad. No en el chip del pasado, sino en el chip de las cosas que tienen que manejarse en una economía del siglo XXI y no del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Comenzamos conversando por un eje que era el eje social. Uh-huh. Y para nosotros el eje social es el eje social y de seguridad. O sea, el Estado no puede ponerse, por eso te hablé también de este decreto, porque la importancia que tiene. Lo que tiene que hacer el Estado es desarrollar socialmente Chancay y alrededores. Y cuando te digo socialmente, te digo salud, educación, agua y desagüe, basura. Residuos sólidos. La basura hoy día no está incluida bueno, sí está incluida en el saneamiento básico. Sí está, nacionalmente no está incluida. Bueno, el Ministerio de la Vivienda casi ni se ocupa de eso. Bueno, el sector vivienda, quiero decir. El sector vivienda no es responsable de ese tema, pero lo tenemos en el proyecto. Eso es si lo adelanta de repente lo vas a ver, pero te cuento, ¿no? Que es el tema social, y te cuento, ¿no? Salud, educación, seguridad, vivienda. Estoy leyendo del estudio que hemos hecho. ¿Y por qué es importante? Porque si no es más de lo mismo, si no se desarrollan todos estos ejes sociales, si la gente no tiene salud, si no tiene educación, etcétera, la gente busca cómo agenciarse esa salud, esa educación, y por lo tanto comenzamos a perder seguridad producto de ello. Entonces, a veces no entendemos el por qué se dan las cosas. Entonces, es muy importante. Y hay mecanismos, lo acabas de decir. Hay mecanismos, uno de los mecanismos es la obra contra impuestos, pero que hay un mecanismo más interesante y que no se usa y debe ser usado. ¿Qué es? Y ese mecanismo es, si estamos hablando que van a haber inversiones de 80.000 millones alrededor del puerto y se va a generar una economía virtuosa, esa economía virtuosa va a dejar impuestos. Cierto. En el tiempo. Nosotros como Estado, y tenemos, no estoy diciendo de que hay fondos de inversión europeos que ya tocaron la puerta y que están dispuestos a hacer esa inversión con un periodo de gracia de 3 o 4 años. O sea, comenzar a pagar cuando ya esté construido. Segundo, que puede hacer esa inversión con un interés los bajo del mercado, casi la mitad de lo que ha conseguido la Municipalidad de Lima en tasa. Y lo más importante es que se paga ya cuando la economía comienza a dar el propio impuesto. Entonces es lo que nosotros propugnábamos, que era la famosa adelanto de las inversiones en desarrollo social. Entonces, pago por ver, lo que decíamos antes, pago por ver. Nosotros en épocas cuando trabajábamos en Canadá era, antes de hacer algún proyecto de gas o de minería, lo que se hacía era desarrollar todo el tema de agua, todo el tema de salud, todo el tema de educación. Entonces, cualquier persona que se trasladase ahí con sus hijos tenía educación, tenía salud y se hacía una vida mucho más agradable en un clima tan complicado. Acá nosotros tenemos la ventaja de nuestro clima, pero imagínate que tú te traslades con vivienda, que puede ser trabajada con estos fondos de vivienda que existen hoy en día y que desde la época, desde hace 20 años dieron muy buenos resultados. Entonces estos
fondos entras con Mi Vivienda, con techo propio, pones una vivienda que puede costar 200 soles, que se la pagas al propio trabajador que está trabajando en estas actividades que hemos hecho mención. Y dime una cosa, otro asunto en relación a esto de la vivienda, al uso del suelo en general. Lo que escuché es que hay mucho... Lo que he escuchado es que, y he leído algo, que hay mucho tráfico de terrenos ahora, que se está repitiendo un poco lo que pasaba en Chinchero y sigue pasando en Chinchero y va a seguir pasando en cualquier otro lugar donde no hay efectividad de intervención estatal. A ver, ese problema parte de otro problema que tenemos. Nosotros tenemos un problema grave en el país, que la propiedad no tiene inscripción adecuada casi en un 90%. Así es. Entonces, esto es terrible. Así es. ¿Por qué? Porque ¿quién es como la canción del Puma Rodríguez? ¿Dueño de qué? Dueño de nada, ¿no? Entonces, ha habido pues de estos escritos del misterio del capital, etcétera. La propiedad adjudicada a una persona, a una comunidad, a quien fuese, inscrita adecuadamente en registros públicos, es ilineal, no se puede tomar, ¿no? O sea, es una propiedad en la cual está, como le llamamos nosotros, en firme. Hay comunidades que tienen áreas por demás importantes y grandes. Ahí alrededor de Chancay hay personas que tienen. Entonces, sitio donde hacer, además que este sitio es bendecido por dos cosas. Uno es lo que nosotros llamamos topográficamente suelo llano con baja pendiente. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Dos, suelo enriquecido, o sea, donde puedes desarrollar, y cerca a vías de comunicación en donde la construcción, cerca al agua, que tienes el mar, hoy día desalinizar agua no es nada complejo. No es nada complejo, no es muy caro. Y estamos casi al costo de lo que Sedapal nos provee, acá en Lima y los demás en provincias. Y el otro, acabo de hablarte de las energías renovables. Entonces tenemos la super oportunidad. Chancay tiene la super oportunidad, los alrededores, Aucayama, Huaral, Chancay propiamente dicho, y Huacho, y hasta un poco más de Huacho, Pativilca y Barranca, etcétera, tienen la tremenda oportunidad de tener gran cantidad de suelo con las ventajas que te hago mención. Entonces, oportunidades también ahí las tenemos. Entonces, esos son los que van a mover el motor de la economía. Un suelo inscrito va a significar una cantidad importante de recursos para personas naturales, para la comunidad y para la población en general, porque vas a tener vivienda, como te digo, a esos niveles, ¿no? Hay un punto que yo he tocado de paso, me gustaría tu reflexión sobre este asunto. Lo voy a hacer en términos de pregunta de oportunidad. ¿Es posible concebir, es posible tener la realización de una oportunidad que está pendiente, que es la integración en un solo concepto moderno, llámale circular, con todos los adjetivos y definiciones que le han puesto, en cuanto a la provisión de agua para distintos usos, no solo el uso humano, sino el uso que ahí está? Eso es una zona agrícola muy linda, y para otros usos, doméstico, industrial, agrario, desagüe, que también se puede utilizar dependiendo cómo se maneje para mejorar los suelos agrícolas con esos procesos. Eso ya lo hemos trabajado bastante acá en el Perú. Lo que pasa es que no hay mucha inversión en eso, pero ahí no se está descubriendo la pólvora, eso ya está hecho. Y el último es el tema de la basura. El Perú, si uno ve Lima desde, tú seguramente lo has visto muy bien, yo he subido al Cerro San Cristóbal. ¿Y qué veo del Cerro San Cristóbal, estimados amigos? Yo veo basura en todos los techos, en cerca de 8 millones de habitantes, basura en el piso. Entonces es un sándwich de basura con gente trabajando y viviendo ahí. Eso no puede ser. La basura hoy día no es una basura, es un medio de producción rentable. Pregunto entonces, ¿es posible que ustedes capten esta idea y que por primera vez en el Perú se pueda tener el manejo y gestión del sanitario
Acuérdate que aquí inclusive hicieron desaparecer el Centro Peruano de Ingeniería Sanitaria que existía, lo pasaron a vivienda y ahí lo liquidaron hace varios años, no es de hoy esto, pero tener un manejo integrado en síntesis de agua, desagüe y gestión de residuos sólidos. Con criterio, no solamente vamos a tener algo limpio y bonito, sino económico de generación de excedente y de trabajo. ¿Es posible que ustedes planteen eso? Dos temas. Está planteado en el proyecto y vamos a tema por tema. Voy a comenzar primero con el tema del residuo sólido. Tenemos 25 minutos. Hay tiempo de sobra. Primero el tema con los residuos sólidos y hay un tema que se llama valorización del residuo sólido. Y ya no es un tema ajeno acá en el Perú. Hemos tenido la suerte con un grupo de personas que trabajamos. No hemos firmado el primer acuerdo en Lima, sino en Arequipa. Hemos firmado con la Municipalidad de Caima un acuerdo para valorizar su residuo sólido. El convenio es así. La Municipalidad de Caima nos entrega el residuo sólido, nos da un lugar para donde procesarlo y nosotros con ese residuo sólido transformamos ello, dividimos los plásticos, dividimos el caucho, dividimos el inorgánico, el orgánico, y con ello se hacen diferentes productos, por ejemplo, suelos de caucho para empresas, por ejemplo, sillas, mesas de plástico y todo lo que puede hacer la industria del plástico, y el orgánico lo convertimos en biogás, y entonces comenzamos a darle un tratamiento a ello. La capacidad final de basura que nos queda con residuos peligrosos es del orden del 10-12%, y ese servicio, a partir de ese centro de acopio donde tenemos el residuo sólido, se lo damos. Lo hemos planteado en Chancay, lo hemos conversado con el gobierno regional y hemos ubicado un área para hacerlo. Importante. Entonces hay que llevarlo a cabo. Esto hay que llevarlo a cabo en un proceso que tiene que ser lo más sencillo. Cuando entras a estos procesos burocráticos se hacen complicados. Entonces hemos planteado hacer una cosa que se llama proyectos contractivos. ¿Cuál es el activo del Estado? El terreno. Y ¿dónde gana el privado? El privado trae toda su maquinaria y da servicio a todos los terceros que quieran, y parte del producto que salga de ello va para el que puso el terreno como parte de retribución, y además queda todo este recojo optimizado que tú haces mención. Transformar. Entonces, ahí hay una tremenda oportunidad y ya está diseñado, tenemos los modelos, pero para eso es esto, y ahora te voy a entrar y te voy a explicar, pero voy a seguir ahora con el agua, la planta de tratamiento de aguas residuales. Que no sean petares, ¿verdad? O si son petares, porque el Perú está plagado de petares y nada funciona, Paulito. No, es que aquí hay... Yo ya no creo en eso, además. Es que después de cuántos años regresé a trabajar un tiempo en el sector vivienda y me encontré que andaban con tecnología del siglo XVI, una cosa así, eso no puede ser, hombre. A ver, para ir concreto en el conocimiento, lo que hay que cambiar es las lagunas de oxidación, ¿no? Entonces el ejemplo más típico es acá en Lima, entre Casuarinas y San Juan de Miraflores, hay 33 hectáreas de laguna de oxidación en medio de la ciudad de Lima, donde el metro cuadrado vale $2.000. O sea, estamos locos. Realmente estamos locos. 33 hectáreas, ¿no? Cuando hoy día una planta, que es una petar, no es que las petares sean... Me refería a lo que vemos. La laguna de oxidación. Una petar puede tener no más de 2 hectáreas. Te quedarían 31 hectáreas libres. Esa petar puede tratar el agua de toda la zona sur de Lima sin ningún problema en 2 hectáreas. Hemos hecho los estudios, casi 1.300 litros por segundo podría tratar eso. Tengo los estudios, los hemos hecho en la compañía, por eso tengo el dato exacto. Eso mismo hay que repetir. Y
cuando tú pasas por un proceso de tratamiento, no solo primario, sino secundario, puedes usar esa agua para riego. Ya en Israel y estos países pasan por un proceso terciario y vuelven a tomar el agua debido a la escasez. Acá en el Perú no tenemos legislación para eso, desgraciadamente, pero si pusiéramos tener legislación, podríamos resolver grandes problemas a partir de ellos. Sí, incluso sin legislación. Yo tuve una oportunidad... Bueno, tienes que tenerla porque no te deja pues hacerlo. La norma no te deja. Pero quiero decir que no es una cosa de locos esto. Cuando estuve trabajando en el sector energía y minas, tuve ocasión de visitar una planta de una cierre de minas que habían estado funcionando más de 200 años. Entonces era todo pelado, ¿verdad? Pero ya había empezado a generarse verde en una parte. Y para la demostración de para qué servía el agua que salía de lo que fue la mina, que estaba ya en el cierre de mina, nos llevaron y con una tacita se recogió el agua y los ingenieros y técnicos y personas que estaban ahí de la empresa estatal japonesa tomaron el agua que me invitaron a tomar a mí también. No, es Eso, correcto. de una cosa que estaba, ellos decían, podrida. Bueno, las aguas ácidas de la mina son de las más peligrosas, pero hoy día la tecnología existe y permite tratar estas aguas. Y como te digo, si pasa por un proceso de ósmosis inversa, no quiero ser muy técnico, pero si pasa por un proceso de ósmosis inversa, esa agua termina siendo agua que puede ser consumida por cualquier persona. Ahí realmente se tratan absolutamente todos los metales pesados, todo el agua y queda lista para tomar. Es más, tienes que agregarle un poquito de sodio, potasio, para que el agua tenga un poco de sabor pero es un agua ultra limpia, ¿no? Y eso hoy día la tecnología te lo permite. Hoy día ya hay que olvidar, estamos en este siglo, estamos 2024, la tecnología va en avance y cada día vamos a ir más en avance y hay que aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos, sí. Hay caminos, te los he contado cómo y ese es un poco, ¿no? Hay un tema importante que esto, la palabra multimodal es clave, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay entre Chancay y los centros de acopio? Porque no solamente son de producción, Brasil también va a recibir cosas eventualmente de África. La gente no se da cuenta, Brasil no está actuando ahorita solo, Brasil es parte de los BRICS. Ese es un hecho geográfico, económico, político, financiero, militar inclusive, todavía no, ¿verdad? Pero eso está implícito, pero ahorita es económicamente importante. Entonces, en síntesis, ¿cómo hacemos? Acá está Chancay, acá están las tres cordilleras en esa parte, no una, sino están las cordilleras grandotas, y después viene nuestra Amazonía, que le seguimos llamando selva. Los peruanos son los únicos en América del Sur que le llaman selva a la Amazonía. Ecuador le dice Amazonía, no le dice selva. Colombia le dice Amazonía, no le dice selva. Brasil no le dice selva, ni selváticos, le dice Amazonía. Hasta los bolivianos hablan de Amazonía, no de selva. Entonces tenemos el 62% del territorio nacional y una parte importante del territorio, que es más o menos en el eje paralelo al Ecuador de Chancay, tenemos bastante Amazonía, y ahí entra lo multimodal. Explícanos por qué tenemos que tener expectativa de que eso está bien planteado. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿En qué nos proyectamos? ¿Cómo podría ser, ¿no? Para ir respondiendo a esta pregunta. Y voy a comenzar mencionándote algunos nombres. Chancay, Guayay, Pasco, Ambo, el cruce de la carretera Tingo María a Huánuco, Pucallpa, todo eso está hecho, ¿de acuerdo? Que hay que mejorar, que hay que ampliar,
Perfecto. Lo complejo, Ucayali, Brasil, la conexión, terreno complicado, pero son no más de 130 kilómetros. Eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer de una manera de que sea multimodal. Tiene que haber un tren que vaya al centro y las carreteras con 2 carriles, 2 a cada costado, que llegan hasta Chancay. Pero hay que sacar un brazo importantísimo que lo hemos diseñado, que es el brazo que va a salir del fluvial Iquitos, Requena, Pucallpa, que es el que viene acá. Y ese hay que desarrollarlo y anidarlo a esto. Eso cambia la Amazonía. Nosotros hemos estado hace 2 meses invitados por la Sociedad de Industrias exponiendo el potencial de la Amazonía con el puerto de Chancay. Esa fue la invitación que hizo la... Como loretano de nacimiento y de corazón, esa pregunta no podía dejar de hacerla. Que me disculpen los amigos que me sugirieron otras preguntas también. Adelante. Entonces estuvimos, mira lo interesante, estuvimos con 25 apus de Atalaya, de Purusato, de apus de Mariscal Castilla, de la parte que tú conoces de Loreto, apus de Requena, de la nueva Requena, que pertenece a Pucallpa, y el Pucallpa que pertenece a Loreto, Sarayaku, y conversando, ellos hicieron una pregunta y yo también la voy a poner en la mesa y la voy a contestar. Hicieron una pregunta que decían, ¿y nosotros? Porque está bonito esto con Pucallpa, la llegada. Entonces ahí es donde ese brazo, esas venas de hidrovías conectadas a este gran eje te cambian la vida. A Purús, a Atalaya, a los Cepagua. Tenemos que hacerlo. O sea, esto es inversión social. Aquí no hay que pensar en el inversionista inicialmente, no. Esto tiene que salir de este mismo gran desarrollo. Y de ahí todo lo que entra y sale, los productos los conocemos, los productos los sabemos, y esto es indispensable. O sea, Chancay nuevamente tiene que servir para esto también, o sea, para despertarnos, porque como no estamos adormitados, como tú lo dijiste al comienzo del programa, la planificación no es sólida como debería ser, esto es para despertar. Y en esa reunión despertamos a los APUs, y ellos totalmente de acuerdo, y le decíamos, lo interesante es, como noticia, que ha sido declarada esta carretera de este eje de interés nacional, y es el primer paso. Tú sabes, en el Perú hay que ir a paso, pero esto debería ser tomado en una alianza de país a país con Brasil, y desarrollar este tren bioceánico que ya hemos hasta estimado montos, etcétera, tramos, y nosotros tomar todo este encargo de las hidrovías conectadas, ¿no? Y yo suelo decir a mis amigos de Loreto, a mis paisanos, que inversiones, obras de esta naturaleza son un reto para el cambio de mentalidad. Las personas amazónicas del Perú y de otros lados todavía siguen con una cierta visión, una valoración del pasado, que no digo que en sí sea mala, pero yo tengo una visión de valoración del pasado, pero es mejor tener una valoración del futuro y pensar que uno tiene que adaptarse en términos de educación básica, formación profesional, trabajo en equipo, trabajo con métodos modernos, lo que implica, tiene consecuencias sobre la vida familiar, sobre la vida colectiva. Bueno, eso tiene que prepararse, porque son no centenares, son miles de años que hay muchas personas que viven en la Amazonía con costumbres ancestrales, como se dice. No solamente son las comunidades nativas de ceja y ceja de selva, son también los ribereños, y es la ruralidad que también penetra en el mundo urbano. Yo creo que esto es muy importante señalarlo. Pero cuando te contamos que es a través de hidrovías y no carreteras, lo que te estamos diciendo es respetando su medio ambiente.
Eso es lo que se ha perdido de vista muchas veces. Ellos deben desarrollarse así como el criterio de alguien que está en Lima, con la vía, con la carretera. No, ellos tienen que desarrollarse con lo que es natural para ellos y sacar los productos que son natural para ellos y llevar una economía que es natural para ellos, pero que puedan hacerlo. Y poder trabajar también en la realización de la hidrovía, porque ahí va a haber una industria. Así es. Así como hay las pías ahora, que también en eso habíamos conversado años atrás, recuerda, felizmente hoy es una realidad. Y con el almirante. Y todo eso, así es. Entonces, hay que prepararse para que el hablar de valor añadido, este valor añadido, sea efectivamente compartido, pero para compartir hay que transformarse, eso es lo que quiero decir, ¿no? Ese es un reto para todos, pero no al modelo costeño, ¿no? Ni al modelo chino o brachico, no, sino a lo que es el futuro, eso, ¿no? Así es. A eso también, a eso estaba tratando de llegar. Y un poquito para darte un concepto, porque se queda en el aire algo. ¿Y cómo? Porque con esta burocracia, con esta falta de planificación, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer dos cosas. Tienes que hacer un PMO, un Project Manager Office. Explícanos Project Manager. En cristiano. En cristiano y en castellano, ¿no? Tiene que venir un manejador del proyecto, porque como habrás escuchado, los números y lo que hay por hacer es tan grande, porque hemos mencionado, fíjate, de multiramas, multipropósito, etcétera. Complejidad, tiene que venir alguien con capacidad de desarrollar proyectos de diferente estilo, que tenga muchísima experiencia, que venga a dirigir y que esté un poco en paralelo a esa costra burocrática de la... Y que, perdóname, y esta idea quiero que ofrecértela, y que en esas condiciones se propongan crear escuela. Así es, realmente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y que dejen una escuela para todos y en todos estos ejes, porque realmente cubre casi todo el país. Y eso es importantísimo. Entonces hay que traer a alguien, no como, y crítica constructiva, no como en la reconstrucción, que han traído los británicos y que no han dejado escuela y se ha convertido y no se ha podido hacer lo que se ha tenido planeado por la burocracia del Estado. No voy a mencionar gobiernos porque no viene al caso, yo soy más técnico. Eso puede ser motivo de otro programa. De otra conversación larga y tendida de todo lo que pasó, pero segundo, tiene que venir un fast track, una decisión rápida de los permisos. Ahora, porque ese es el gran problema, ese corte de camino de permisos. Eso que le llaman permisología, que es una contradicción en los términos, porque logos es conocimiento, entonces más bien sería permisopatía. Más, exactamente. Entonces, eso tiene que venir unido a que, mira, si yo voy a hacer esto, las hidrovías que se van a conectar a este gran eje, entonces yo, de alguna manera, o participo para que todo esto se acelere, o no le pongo trabas. Entonces, el no ponerle trabas, tiene que haber un dispositivo en el cual todos esos permisos que hay que sacar se emiten de manera rápida cuando es de beneficio nacional. Se declara de interés. Entonces, ¿quién va a estar en desacuerdo en conectar una hidrovía de Purús, Atalaya y Pucallpa, ¿no? Acércate un poquito. Sí. Te acerques un poco. Ya, me estaba alejando. Sí, no, estamos hablando con comodidad, a veces comodidad, esta franqueza, que al mismo tiempo sencillez y rigor con el que se habla con verdad, eso es lo que tratamos de tener acá, ¿no? Esto no va a ser el último programa, nos quedan solamente 4 minutos que te los ofrezco para que nos digas lo que consideres pertinente como cierre de tu agradable y constructiva presencia hoy día. Sí, gracias Manolo, y nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando y al equipo de RCR. Mira, yo quiero despedirme diciendo una cosa: el puerto de Chancay es nuestra gran oportunidad, y es nuestra gran oportunidad porque el país es un país
que tiene una posición geográfica muy especial y que tiene unos recursos naturales muy especiales. Tiene una franja marítima importante, hemos estado acostumbrados a vivir de espaldas al mar, tenemos que comenzar a vivir mirando al mar. Entonces, a veces cuando viajo hacia el norte, hacia el sur, veo ciudades completas que miran dándole la espalda al mar, y tenemos que comenzar a mirar hacia el mar. El mar no tiene votantes, pues, hermano, por eso se habla solamente de costa, sierra y selva, entre comillas, pero continúa. pero bueno, tenemos que aprender eso, pero cuando los votantes ven de que está bonito y miras al mar. Entonces, el otro gran tema es lo que va a significar el Perú para el eje sudamericano y latinoamericano a partir de este puerto y a partir de otro puerto de estas características que se pueda abrir en el Perú en el corto o mediano plazo. No perdamos de vista de que estos calados no están en un solo sitio. Efectivamente. Hay hacia el sur una oportunidad muy importante y hacia el norte otra más. Y también la tiene Chile. Hay mucha gente que está diciendo, ¿cómo los peruanos hacen eso y nosotros no? Pero Chile tiene también sus oportunidades. Conocemos la geografía, incluso la que hemos tenido y que hoy día es parte de Chile. Claro, pero tenemos la gran ventaja de haber dado el primer paso. Lo que nunca nos sucede, esta vez nos ha sucedido gracias a una inversión privada, que hemos dado el primer paso y se han dado las condiciones para que ese primer paso sea. Y el que da el primer paso maneja inicialmente el mercado. Y si se sabe manejar, además que geopolíticamente hablando, yo creo que en un mediano plazo el Callao y Chancay van a hacer una sola cosa. No tengo la menor idea de que eso va a ser. Y cuando sea eso, vamos a competir con los puertos de California. Ya empezaron los negocios de terrenos en Ancón y en la zona un poquito más al norte. Ventanilla, eso lo sabemos. Ventanilla también. Y eso va a cambiar todo este aparato y va a ser muy importante. Ahora, esto unido pues a un proceso de formalización, de saneamiento físico legal de propiedades, etcétera, va a ser muy potente esto que estamos hablando. Entonces yo quiero dejar ese mensaje a la mayor cantidad de gente que vea la importancia de esto y lo que se nos viene hacia futuro, y nosotros somos portadores de ese cambio, vamos a ser los únicos que vamos a poder hacer eso, y tenemos que empujar a estos gobiernos que tenemos, que muchas veces están mirando otras cosas y no lo que de verdad es importante, y tenemos que comenzar a obligarlos a que comiencen a mirar estas cosas y a tomar decisiones en pro de esto. Muchas gracias, Polo. Permítame despedirme en 30 segundos diciendo lo siguiente. El año 1970 en el Instituto Nacional de Planificación se trabajó bastante lo que era, se hizo una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, que era como a 50 años, que tenía la asesoría de OEA BITCEPAL. También se trabajó el plan de mediano plazo y había una idea central en la posición del Perú en el mundo, y es que se resume en la siguiente frase: se avecina el cambio civilizatorio mundial del Atlántico al Pacífico. Estoy hablando de 1971 y 1970, sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. En esa época lo recuerdo perfectamente. Hoy día tenemos el puerto, pero también otras inversiones, o las tomamos o nos quedamos al margen de ese cambio civilizatorio. Esto es geopolítica, amigos, que es no solamente el sentido militar, sino tal como lo hemos compartido hoy día, gracias a la contribución de Leopoldo Monzón Ugarriza. Muchas gracias, Polo. Gracias, Manolo. Gracias a todos. Hemos presentado Geopolítica en RCR.